Dios es bueno. Amén. Hemos sido testigos de estos testimonios que se han compartido y como que era el día de testimonio, ¿no? Así de que damos gracias a Dios por ello. ¿Y qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el Salmo 51? Mientras tanto, les doy el título de esta predicación, se llama Un corazón contrito y humillado. Sé que como cristianos vamos a escuchar algo que tal vez ya sabíamos. Sin embargo, como cristianos, Dios provee herramientas para que nosotros sigamos aprendiendo, entendiendo, para que podamos compartir a los demás. Este es un mensaje que sé que viene de parte de Dios, primeramente porque está en su palabra. No estamos leyendo otro libro, y segundo porque Dios me lo dio desde la semana pasada y ahí está, el Señor lo fue preparando, acomodando en mi corazón, y por la gracia de Dios sé que vamos a ser bendecidos. Amén. Así de que vamos al versículo 15 y 17. Con esto también envío un saludo a todos aquellos que nos acompañan por medio de Facebook y eventualmente por SoundCloud. Damos gracias a Dios por sus vidas también. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hablemos con el Señor. Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú nos confrontaste, Señor, con nuestra vida, Señor, que llevábamos anteriormente, Señor. Hablaste a nuestro corazón, Señor, a nuestro oído espiritual, Señor, y tu palabra nos trajo vida cuando nosotros nos arrepentimos delante de ti, Señor. Fuimos redarguidos, Señor, fuimos confrontados y evidenciados con nuestro pecado, Señor. Pero gracias damos al Padre por su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, para abrirnos el entendimiento y para darnos vida y vida en abundancia. Aunque estábamos muertos espiritualmente, escuchamos como lo que escuchó aquel varón llamado Lázaro, que tenía 4 días de muerto en la tumba. Lázaro, sal fuera. Y tú nos llamaste por nuestro nombre, sal fuera. Y dijiste, desatarle y dejarle ir, porque veníamos con ataduras, y fuiste tú el que fue quitando esas ataduras en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por darnos esa libertad, porque tu palabra nos asegura que si conocemos la verdad nos hará libres. Gracias, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, para que seamos llenos, Señor, con entendimiento, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estas palabras, este Salmo 51 es muy citado por muchos, porque habla del episodio donde David está narrando este salmo porque fue evidenciado por su pecado. Fue redarguido después de que él había adulterado y que fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y estas son palabras, esto es lo que leímos en el Salmo. Estas son palabras de un hombre llamado David, y que aunque era un hombre común y corriente, esto quiero decir de que era un simple hombre, así como ustedes y como yo. Como una mujer, como un hombre, éramos humanos. Él era un humano, no era nadie especial. Dios lo engrandeció eventualmente para que llegase a ser rey, y un rey muy poderoso. Y aunque llegó a ser muy poderoso, no tenía paz en su corazón. Por eso habla este salmo, hasta que se arrepintió. En este salmo está suplicando misericordia, perdón y limpieza. Mire lo que lo vamos a estudiar, y vamos a pedirle la guía
al Espíritu Santo para que nos revele la intención del corazón de David al escribir este salmo que fue inspirado también por Dios. Dice el versículo 1 en adelante, dice: ten piedad de mí. Aquí está hablando David, dice: oh Dios, conforme a tu misericordia. Él está pidiendo clemencia, piedad. ¿Por qué? Porque él se sentía culpable. Alguien que no se siente culpable no pide clemencia, no pide perdón, no pide misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está reconociendo que él había sido rebelde, que estaba en el camino opuesto de Dios. Dice: lávame más y más de mi maldad. Él está reconociendo su maldad. Y creo que todos podemos entender de que todos somos malos. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado original. Aquí nadie puede decir: no, yo no miento, yo no robo, yo no. No, todos, porque va inerte en nuestra esencia como seres humanos. Porque heredamos el pecado original que nos transmitió nuestro padre Adán, porque fue el que desobedeció. La Escritura asegura, dice que el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién es el que puede limpiar de pecados? Dios, no el hombre. Ni ningún ser humano puede limpiarnos de nuestro pecado. Podemos pedir perdón cuando hemos ofendido, pero el que nos va a limpiar de nuestro pecado es solamente Dios. Solamente. ¿Lo entiende eso? Ok. Dice: porque yo reconozco. Mire esa palabra tan profunda, pero tan clara para cada uno de nosotros. Reconocer. ¿Usted reconoce su maldad? Contéstese sí mismo. Diga: sí, yo reconozco mi maldad. Yo soy esa mentirosa, yo soy el chismoso, yo soy el... Esto está en todos, hermanos. No trato de ofenderlos. Es la palabra la que nos ofende, nos agrede. Nos sentimos así: ay, ¿está hablando a mí? Sí, a ti, a todos nos está hablando la palabra de Dios. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo creo todos los días que se levantaba David: ay, mi pecado, pero lo pasaba por alto. Nadie se dio cuenta, me va a decir nada, soy el rey. Pero ahí estaba. En otro salmo dice que sentía que sus huesos se secaban al no confesar su pecado. Tal vez ponía delante de él su justicia. Decía: no, todos lo hacen, hasta el pastor yo creo lo hace también. Pero no, aquí dice: contra ti solo he pecado. Ahora, no solamente pecó contra Dios. Recordemos de que incitó, porque fue el que provocó, en este caso, a Betsabé para que se acostara con él, siendo casada. Ofendió también a Urías, al esposo de Betsabé. Ofendió también a su pueblo, a su nación. Pero el pecado fue primeramente ante Dios. Mire esto: cuando nosotros hacemos algo, eso es la evidencia de que hemos ofendido primeramente a Dios. No es de que le pegué a alguien y ya entonces ya estoy pecando delante de Dios. No, porque peco delante de Dios y se evidencia cuando hago algo malo contra alguien. ¿Me explicó? ¿Sí? Si no, mire, vuélvelo a escuchar para que ya tiene sentido lo que está diciendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve todo el tiempo. En la mañana, en la noche, todo el tiempo. Aunque usted no venga a la iglesia, aunque se esconda ahí en su casa por el coronavirus. No, es que no voy a la iglesia porque no se haga. Dios te está viendo y conoce las intenciones de tu corazón. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Quiere decir que cometió adulterio o hizo algo malo la mamá? No, simplemente ella fue el depósito donde el papá depositó el pecado. ¿Me explicó?
porque se transmite genéticamente el pecado. La Escritura nos enseña claramente lo que es el pecado original. En Romanos capítulo 2, capítulo 3 nos enseña cómo es el hombre el que transmite el pecado. Y genéticamente es por eso que a los niños no se les enseña a hacer el mal. Ese ya viene dentro de ellos, de nosotros, de todos nosotros. Por eso menciona esto. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Recuerde que el primer hombre llamado Adán, él fue creado conforme a la imagen de Dios. Pero Caín y Abel fueron creados, más bien fueron engendrados a la imagen de Adán, no de Dios ya, porque esa imagen ya había sido distorsionada con el pecado. ¿Me explico? Okay. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, donde nadie lo ve. Y ahí estaba David solo, viendo a una mujer que se estaba bañando, que estaba desnuda. Y dijo, no, nadie me ve. No, Dios te estaba viendo, David. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él sabía que había hecho algo malo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando habla purifícame es porque ya se había ensuciado. ¿Me explico? ¿Se entiende eso, no? Si algo ya está limpio, no tiene necesidad de volverlo a limpiar. Pero aquí dice, purifícame con hisopo. Hisopo fue la misma hierba que usó el pueblo hebreo para cubrir el dintel del marco de su casa, para cubrir con sangre, la sangre del cordero de la Pascua. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Han escuchado esa frase? ¿Ya fuiste a la iglesia cristiana y te lavaron el coco? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Mire, pues sí, fíjese. Sí, pues ¿qué le iba a adornar? No, sí le lavaron el coco porque lo traía sucio de pecado. Yo entendí. O sea, no me lavaron el coco. No. Lo entendí mi pecado. Fui confrontado, evidenciado con mi pecado y me lavó el Señor. No solamente mi mente, sino mi corazón que estaba endurecido y podrido por el pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Habla de una paz, una tranquilidad, pero un gozo, una paz que sobrepasa el entendimiento. Nos acaban de compartir el testimonio del hermano que sepultó a su papá. Lo que yo experimenté hace 1 año y medio sepultando a mi mamá, yo tenía un gozo. No se lo puedo, espero no se vaya por el lado, qué morboso. No. Un gozo porque viene una paz que sobrepasa el entendimiento y un gozo de que mi mamá está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella le confesó. Ella proclamó el Evangelio. No solamente con palabras, sino con sus hechos, abriendo las puertas de su casa para que se predicase el Evangelio. Entonces había un gozo. Mamá, un día te voy a ver. Es todo, bien tranquilo. Te me adelantaste, mamá, pues al rato te alcanzo. Pues sí, porque nos vamos a morir. Sea de coronavirus, sea de un tropiezo, que se desnuque, un accidente, todos nos vamos a morir. Amén. Espero eso no le ofenda, más bien reaccione. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es como decir, no quiero ver el rostro de Dios porque sé que está enojado conmigo. Por eso dice, por eso Él está clamando, ten piedad de mí. Por eso comienza así el Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La Biblia nos registra en Santiago de que el cuerpo sin el Espíritu está muerto y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si no estuviera el Espíritu de Dios
con nosotros, en nosotros, esta iglesia estuviera muerta. ¿Lo ven? Por eso, cuál indispensable, imprescindible es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, esto carecería de sentido y seríamos como una reunión de personas como en el mundo. Se reúnen para ver el fútbol, se reúnen para un concierto, se reúnen para hacer pláticas, charlas, nada más. La diferencia la hace el Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque David ya había experimentado ese gozo. Ya había experimentado, pero se apartó el pecado. Mire, el pecado lo que hace es que pierde la comunión con Dios. Para entenderlo en nuestros días, es como que si David ya fuera salvo. Así como espero que usted ya sea salvo al haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero el pecado hace que pierda la comunión. Pero el pedir perdón, dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Vuelve la comunión con Dios. Y ahí está. Sí, seguimos caminando con Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Mire, mi vida, bueno, a usted no le interesa mi vida pasada. Lo que le debe interesar, cómo es mi vida hoy. Porque ese es el testimonio. Cómo era mi vida antes, cómo conocí al Señor y cómo es mi vida hoy. Amén. Es lo más importante, porque si no, esos tres no embonan, ese no es un testimonio, es un testirrollo. El tiempo lo dirá todo. Créalo. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. La gente que me conoció antes, bueno, tendrá sus malas experiencias tal vez conmigo, pero tal vez no se han dado la oportunidad de conocer al nuevo Armando. Algunos sí, y dijeron, no, yo no quiero eso, yo sigo con mi religión. Bueno, usted siga con su religión, yo sigo con mi relación con Dios. Pero aquí dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Y mire, he aquí ustedes, bueno, no fue por mi testimonio, sino por Cristo, pero somos parte de él. ¿Me explicó? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios mío de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Habla de confesar, habla de hablar lo que entendemos. Sigue diciendo, dice, Señor, abre mis labios. Y aquí es donde ya cada uno de nosotros debemos de dar testimonio. De nada serviría que usted venga cada domingo y no hable de Cristo Jesús, que no dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque usted no puede decir, Dios no ha hecho nada conmigo o en mi vida. Ah, no, pues entonces usted no ha creído. Todos estamos en un proceso, hermanos, pero en ese proceso usted no puede decir que no ha recibido nada de Dios, porque está recibiendo el aliento de Dios. Porque si Dios le quita el espíritu y vuelve a Dios el espíritu, la muerte quiere decir separación. Su alma se desprende y el cuerpo queda inerte. Aunque le hable, le grite, dice que los muertos nada saben. Es mejor, dice, perro vivo que león muerto, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe. Oiga, que mi abuelita, que tatarabuela, nada sabe, dice la Escritura. Si a usted le dijeron que su abuelita, que su abuelito, no se ofenda, estoy enfatizando con sarcasmo y todo eso, pero para enfatizar una verdad, porque es lo que dice la Biblia. No pretendo ofenderlos, pero sí que entendamos lo que dice la Biblia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Alabaré, alabaré, alabaré. Es alabar. ¿Qué es alabar? La alabanza, adorar, exaltar, proclamar las verdades de las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. David tenía recursos para ofrecer holocaustos, sacrificios, pero él sabía que eso no era suficiente. Él tenía que confesar su pecado. Y no solamente confesar su pecado, sino reconocer delante de Dios quién era él y quién es Dios. Y él reconoció. Por eso estaba clamando: ten piedad de mí. Está pidiendo misericordia. Está pidiendo perdón y está pidiendo limpieza. Límpiame, lávame. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tú no puedes comprar el perdón de Dios con tu dinero, mucho menos con tus obras. No, las obras es la evidencia de que si has creído o no. Porque si tú me dices que crees en Dios, pero tu vida sigue en la misma, no te engañes a ti mismo, sigues en lo mismo. Ese perdón carece de sentido, porque el perdón tiene que venir con un cambio de pensamiento, con un cambio de actitud. ¿Sí? Los voy a decir bien intensos, hermano. No, espere, relájese. Espérese, todavía no empiezo. Es la introducción. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, que te duela tu pecado, que sintamos un hueco aquí en el corazón. Es que ofendí a Dios. Bueno, se lo dice al hermano, pero a la hermana, pero estoy ofendiendo a Dios, a mi Creador. A Él es el que estoy ofendiendo primeramente. Como el hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Él no dice: pequé contra mi hermano, con mi papá, con todos ellos y también con Dios. No, él entendió: he pecado contra el cielo. Está hablando de Dios. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, porque es primero hacia arriba y después hacia los demás. Los 10 mandamientos los primeros 4 están dirigidos hacia arriba. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ya los otros 6 están dirigidos a los demás. No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio. Es hacia los demás, pero primeramente es hacia Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice que a los soberbios, a los altivos, Dios los ve de lejos. Aquel que se vino a humillar, pero humillándose tal vez a él mismo, no ante Dios, con una falsa humildad. Pero cuando viene delante, dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que reconoce: he pecado, el pecado está delante de mí, y usted y yo sabemos lo que hemos hecho. Usted no necesita que yo le diga: usted robó, usted mintió. No, usted sabe. Jóvenes, ustedes saben. No se hagan. ¿Sí o no? Sí, pastor, sí. Pónganse cabecita, sí, los jóvenes. ¿Sí o no? ¿Han dormido? ¿Sí? Digan: sí, yo he ofendido a Dios porque he ofendido a mis padres. Por eso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recuerden la enseñanza del Señor Jesucristo cuando habla en el Evangelio de Lucas del fariseo que se justificaba a sí mismo. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy, yo. Pero el publicano dice que no quería voltear hacia arriba. Reconocía su pecado, su condición delante de Dios. Y dijo Jesús, y uno de los dos salió justificado, y no fue el publicano, sino el que se humilló. Porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado, tarde que temprano. La historia universal nos habla de que ha habido hombres muy poderosos. César, presidentes de naciones que han conquistado el mundo, y la Biblia registra algunos poderosos en sus tiempos, como el faraón Ramsés de Egipto en los tiempos de Moisés. Dios le envió a Faraón a su profeta Moisés para decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo hebreo, para que le sirvieran ellos a Dios en el desierto.
Pero Faraón no quiso. Su poder, su orgullo, su prepotencia no lo dejaba humillarse. Él se creía, no, que yo soy el rey, era el hombre más poderoso en ese tiempo. Egipto es uno de los grandes imperios que ha habido en el mundo, en la historia universal. Está Egipto, está Babilonia, está Grecia, están los medopersas, están los romanos y ahora el imperio de Estados Unidos. Que vamos a ver cómo termina todo esto. El orgullo de Faraón no quiso ceder, no quiso humillarse delante de Dios, y su poder, su orgullo no lo dejaba humillarse y no se arrepentía aún viendo las plagas que azotaban a su pueblo, inclusive a él mismo. Recuerde las plagas, las ranas, los piojos, todas las plagas, todas las plagas que pasó Faraón, y muchas de ellas hasta él las padeció, pero no se humillaba. De hecho, había en algunas de las plagas se arrepentía, pero no sinceramente, porque otra vez volvía a hacer lo mismo. Y mire, todos aquí, el tiempo lo dirá todo. Si en verdad cuando usted se entregó al Señor, ¿fue de veras o no fue de verdad? Este hombre, Faraón, veía una plaga y se arrepentía. Mire, es como bueno, no estamos exentos a lo que está pasando en el mundo. Un coronavirus, el COVID-19. La gente, cuando comenzó todo esto, hasta buscaban desempolvar la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Pues no sé, está recargada por ahí está, debe estar, abajo de la cama. La gente lo buscaba inclusive porque se tuvieron que cerrar las iglesias. ¿Y cuándo abren? ¿Y cuándo abren? ¿Y ya abrieron? ¿Y qué pasó? Inclusive muchos que estaban en la iglesia desertaron. Miren, este coronavirus sacó a revelar lo que había en el corazón de cada uno. Unos se mantuvieron, unos se reforzaron, pero otros salió lo que había en su corazón. Las pruebas saca a relucir. Como cristianos somos siendo pulidos por las pruebas. Las pruebas es como cuando Dios nos mete a la fragua, al fuego, para ser purificados y salgan las imperfecciones, como el oro es refinado. Pero si es made in China, eso con los chinos. Pero si es, hay un dicho, no todo lo que brilla es oro. Parecen como cristianos, pero métanlos a la fragua y se deshacen. Muchos no aguantan una predicación de esta y se deshacen. Muchos vienen una prueba y se deshacen. Hemos sido testigos de lo que compartió el hermano. Pasó una prueba y ¿qué hizo? ¿Se deshizo? No, se fortaleció. Y tarde que temprano usted y yo vamos a experimentar eso en la pérdida de un ser querido, hermanos. ¿Sí? Fortalezcas en el Señor para que cuando venga la prueba usted esté firme y usted pueda recibir esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque está entendiendo. No le estoy lavando el coco, ¿verdad? No, más bien sí se lo estoy lavando por lo sucio que estaba. Ya se lo estoy limpiando, puliendo con la gracia de Dios, y es el Espíritu Santo el que está obrando, que estamos entendiendo. Por eso dice Hebreos 11, por la fe entendemos. Tú no tienes que entender para creer. No, es al revés la ecuación. Tienes que creer, y porque crees ahora entiendes. Si crees que este es el libro, que es la palabra de Dios, entiendes todo lo que está, los misterios que están encerrados aquí en este libro maravilloso. ¿Lo entiende? Diga, sí, pastor, sí. Este faraón fue humillado, pero veía una plaga hasta que, y no se arrepentía, pero después se arrepentía de haberse arrepentido. Caray, con un juego de palabras. Pero así es.
se arrepentía, pues sí lo voy a dejar ir. Y luego ya cuando era librado de esa plaga, pues no los dejó ir. ¿Y quién es Dios? Y se rebelaba. Se arrepentía, pero ese arrepentimiento no era genuino. ¿Por qué? Porque se rebelaba. O te conviertes o te rebelas. Y hasta que vino ese hasta que perdió a su primogénito. Bueno, esto lo puede leer desde el Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 2, donde cómo nos enseña lo que es las plagas. Y vemos cómo Faraón, cuando pues ahora sí no le quedó otra, porque mire, lo que está pasando ahorita con esta pandemia es advertencia de parte de Dios. Ponte a cuentas conmigo, está diciendo Dios. Te estoy dando la oportunidad. Mire, va a haber algunos, por cómo se va a poner esto, que van a haber deseado haberse muerto en la primera pandemia. ¿Usted cree que esto va a mejorar? No, no va a mejorar. No soy pesimista, porque la Biblia me lo dice. Esto se va a poner peor. ¿Qué va a ser? Mire, dice que estamos seguros en las manos del Señor. Cuando Faraón ya se vio evidenciado, cuando pues perdió a su primogénito, al heredero que murió porque Dios le quitó la vida, Dios simplemente se estaba cobrando, estaba marcando justicia por lo que él había hecho con los niños hebreos anteriormente. ¿Se acuerdan de la matanza que hicieron el faraón para acabar con Moisés? Que, bueno, conocemos la historia. Y simplemente fue justicia. ¿Dios es malo? No, es justo. Y si tú has hecho cosas malas, Dios es justo. Dios puede pasar por alto tu pecado si lo confiesas. Y eso no garantiza tampoco de que te va a perdonar. Él te perdona, pero no, Él no está obligado a quitar las consecuencias de tu pecado. Digiéralo. Dijo David, después de este salmo, dice en otro salmo dice, mis males me han alcanzado. Por eso pide socorro, Señor, ayúdame. Faraón, vino esa plaga y hasta que vino la muerte de su primogénito dejó ir al pueblo de Dios. Él fue humillado. Y creo que todos ahora con esta pandemia hemos sido humillados. Mire, la nación más poderosa del mundo ha sido humillada, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Ese es el enemigo invisible que ha llegado y ha entrado por las puertas. Él no pide permiso, él entra. Y no, ¿estás ahí, sí o no? No, él entra. Y uno contagia a otro. Mire, la maldad, el pecado se contagia, la salud y el bien no. Por eso traemos cubrebocas, ¿no es cierto? Porque estamos expuestos a un contagio. Bueno, el pecado es contagioso. Sí, le dijo el otro, ya se fue con el otro que andaba robando. Siempre va a haber un roto para un descosido. Cómetelo, róbatelo, lleva. Y se lo llevaron los dos. Y los dos se contaminaron. Vemos cómo más adelante dejó ir al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, pero más tarde, ya después de que habían salido, él se había arrepentido por lo que había pasado y cómo había padecido esas 10 plagas innecesarias. Porque si hubiera entendido la primera, los dejo ir. No, ahí está. Que las ranas, no, yo no quiero nada con las ranas. Se me van de aquí todos. Pero no quiso. Su obstinación, su rebeldía, su orgullo, no. Y así hay muchos faraones. Y no. Ok, no te humilles. Dios te va a humillar. Algo que compartía el pastor David aquí dijo, mira, cuando tú estás humillado ya no necesitas ser humillado, porque ya te humillaste delante de Dios. Y un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Ahora, mire lo que pasa. Cuando salió el pueblo hebreo, salió más tarde Faraón a perseguirlos. ¿Para qué? Para felicitarlos, para darles
un bono para darles una tarjetita de McDonald's para que vayas a las hamburguesas. No, para matarlos. Entonces vemos cómo ese arrepentimiento que había tenido no fue genuino. Él reaccionó a esa humillación con rebeldía. Y así hay muchos. Han sido humillados, pero no, ¿y qué? Todavía se ponen al tú por tú con Dios. Bueno, ahora sí que cada quien su religión. Su orgullo y su falta de humildad lo llevó a su propia destrucción a final de cuentas. Mire, sea por pandemia, como dije hace un rato, sea por pandemia, sea un accidente, todos nos vamos a morir. Todos, el pastor, también el pastor, y a lo mejor voy primero que ustedes. Ahora, dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Ya no tengo que andar aguantando las inclemencias del tiempo. Paz de Cristo. Ahora, la historia nos habla, y la misma Biblia nos habla de otro hombre poderoso humanamente, pues había conquistado al mundo conocido y llegó a tener una gran nación llamada Babilonia, como mencioné ahorita los imperios. Babilonia llegó a ser un imperio poderoso. Terminó el de Egipto y vino el de Babilonia. Y este rey se llamaba Nabucodonosor, un gran conquistador. Él iba conquistando. Mire lo que él hacía. Él conquistaba una nación y él tuvo esa idea, esa estrategia de dejarle sus dioses. Inclusive llegó hasta adorarles a esos dioses. Porque él entendía de que, bueno, yo los dejo que sigan con sus dioses para que sigan produciendo, porque él saqueaba es parte de la guerra. Todo tiene que ver por dinero o material. Les quito sus recursos y para que me sigan manteniendo, le seguía cobrando una cuota. Bueno, Nabucodonosor dijo, le respeto sus dioses, pero siga trabajando. Hasta que llegó a esa provincia de Judea. Y aunque no conocía, se topó con el Dios único y soberano que existe. Los otros son dioses con D minúscula, son producto de la imaginación del hombre, pero hay un solo Dios, y ahí se topó con su creador. El conquistador fue conquistado por su creador. Y para esto vamos al libro de David, ¿hasta dónde andas? De Daniel. Perdóneme esa y adelánteme la que sigue. Perdóneme esa porque seguramente le voy a fallar otra vez. En Daniel, capítulo 4, nos habla de la historia de Nabucodonosor. De hecho, parte de los primeros capítulos nos habla. Mire cómo comienza. Este rey no conocía, él se sentía el hombre más poderoso, y no solamente sentía, era el hombre, por eso dije humanamente, el hombre más poderoso en ese tiempo. Había conquistado, no había otra nación como esa. Y en ese momento él conoció, recordemos de que él tuvo un sueño, que veía una estatua grande, que era parte de oro, parte de plata, parte de bronce, y todo eso. Bueno, en ese sueño que él tuvo, Daniel le revela, Daniel le revela la interpretación de ese sueño, pero el sueño decía que la cabeza era de oro, pero él se mandó a hacer una estatua toda de oro y dijo, adórenme, y proclamó en todas sus provincias, naciones que habían sido conquistadas, que le adoraran. Y Dios es un Dios celoso. Él no quiere tu adoración para alguien más. Dijo Jesús, el que no es conmigo, desparrama. O semos o no semos. Ahora, cuando él hizo eso, proclamó, dijo, que me adoren, cuando el sonido de las trompetas, que me adoren a la imagen, representándolo a él, como el rey soberano, entre comillas, humanamente. Y vemos, es donde viene la historia de Sadrach, Mesach y Abednego,
sus 3 hebreos que se negaron a adorar a esa imagen. Y vemos cómo él entendió cómo fueron ellos librados. ¿Alguien vio la serie esa de, cómo se llamaba esa serie de El Rico y Lázaro? ¿Cierto? Mire, para empezar, es un drama, pero lo toma de la Biblia. Mire, si va a ver a Juan Querendón y todo eso, mire, o El Señor de los Cielos, no sé qué novelas hay de todo eso, mejor vea algo bíblico. Pero yo le recomiendo, abra su Biblia, lea su Biblia, y ya que entendió lo que dice la Biblia, si quiere ver la serie, no le va a afectar, siempre y cuando su corazón esté en la Biblia, lo que dice la Biblia. Ve la Biblia y le va a ayudar tal vez a imaginarse cómo pudo haber sido. No quiere decir que así fue. ¿Me explico? Okay. Es un comercial. No. Pero vemos cómo los 3 hebreos fueron librados del fuego, del horno que había decretado el faraón, Nabucodonosor, de que fueran echados al horno por no adorar la imagen. Bueno, fueron librados y vemos de que él fue testigo. Dijo, ¿que no eran 3 los que metimos ahí? Dijo, no, pues veo veo 4 allá adentro. Y se dio cuenta que era el mismo Dios. Y proclamó, hizo un decreto de que adoraren a Dios, al Dios de los hebreos. Lo añadió a su lista de dioses que tenía. Sin embargo, más adelante, en el capítulo 4, mire que todo esto comienza, sigue la historia en Babilonia, pero en el capítulo 4 nos va a hablar del testimonio del mismo Nabucodonosor, es el que está hablando. Y vamos allá al capítulo 4, versículo 1. Dice, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí es es el mismo rey que está narrando su experiencia, va a dar su testimonio y dice, conviene, como diciendo, no pasen por alto esto, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, aquí sí lo dice con D mayúscula, el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dar testimonio. Es lo que está haciendo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque había sido humillado. Y ahorita lo vamos a ver. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Habla de su eternidad. Él aquí está hablando que él ya había conocido a Dios. Y de aquí en adelante va a comenzar a hablar cuál fue su experiencia. Yo, Nabucodonosor, tiempo pasado, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahí tal vez una piña colada, ahí que le echaba aire, tranquilo, viendo las noticias, él estaba tranquilo. Diría Cantinflas, relax. Dice, por eso mandé que viniera, versículo 5 dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, de minúscula, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, de minúscula. Está hablando en tiempo pasado. Dice, conté delante de él el sueño, diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersar su fruto, váyanse las bestias que estén debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que él a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué le está diciendo? Prepárate. Son malas noticias, es lo que le está diciendo. Por eso se turbó el mismo Daniel para darle esa noticia. Pero Daniel, lleno de sabiduría y de misericordia, porque hasta para ser mensajero se necesita misericordia. Yo no trato de ofenderte, trato de mostrarte la realidad de las Escrituras, la verdad, los misterios que Dios me revela para que tú entiendas, y que yo entienda, por supuesto. Pero mi intención jamás es ofenderte, sino que sazonar las palabras de Dios que pone en mi corazón con misericordia. Como ser humano estoy expuesto a cometer errores, inclusive hasta con mi lenguaje corporal, a lo mejor que se sientan mal, o uso sarcasmo o ironía tal vez, pero mi intención es de sazonarlas con sabiduría para enaltecer las verdades de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. El árbol, le contesta Daniel, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta, habla de un tiempo, habla de una estatura, habla de esa palabra hasta, habla de tiempo, espacio, altura, anchura, hasta. Dice que llegaba hasta el cielo y que venía desde todo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El profeta Juan el Bautista, cuando le dijeron, ahí anda ahí anda Jesús bautizando más que tú,
como queriéndole plantar cizaña a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, con humildad, él dice: nadie tiene nada que no le haya sido dado del cielo. Tal vez tú te puedes enojar con tu patrón, ¿y por qué él tiene más? ¿Y por qué? Bueno, porque nadie tiene nada que no le haya sido dado del cielo. Aún el mismo presidentes, los Césares, los faraones, todos ellos, mire lo que pasó con Poncio Pilato cuando fue presentado Jesús de Nazaret para ser enjuiciado. Dice la escritura, cuando él le preguntó a Jesús, dijo: ¿por qué te han traído aquí? Y él no le contestó. Dijo: ¿no me contestas a mí? ¿Qué no sabes que tengo potestad, autoridad para darte la libertad? Jesús le contestó: tú no tienes más poder del que te haya sido dado. Aún así, él no era cristiano, pero él había recibido una autoridad. Mire, Nabucodonosor había recibido la autoridad de parte de Dios para disciplinar a su propio pueblo, a los judíos, porque estaban de rebeldes con su idolatría, adorando imágenes, y Dios ya les había dicho: no adores imágenes, porque soy un Dios celoso. Y ahí estaba. ¿No me entiendes? Levanta Nabucodonosor, ve, y fue el azote de parte de Dios para disciplinar a su pueblo. Ahora, pregunten a ver si adoran imágenes los judíos. ¿No? ¿Por qué? Porque fueron al cautiverio y ahí entendieron. Por eso, lean el libro de Lamentaciones. Lamentaban. Jeremías no lo decía, Ezequiel no lo decía, la ley lo decía, y ahí estaban obstinadas. Bueno, aquí Daniel está diciendo al rey, dice: tú mismo eres, oh rey, y creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce. Habla de juicio. Dice: en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Habla de 7 años, hermanos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí no habla de tal vez, o quizá, maybe, a lo mejor. No, aquí dice la sentencia de parte de Dios. El rey recibió el sueño, pero la interpretación fue dada por Dios a Daniel para que se la diera al rey. No era que aún su arrepentimiento no le iba a servir de nada ya. Déjense los comparto. Dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿A quién se lo da? A quien Él quiere. ¿Quién puso de presidente a Trump, al que está de presidente en Rusia, al que está en México? Dios. El pueblo lo escogió, pero Dios lo permitió. Eso, espero que me explique. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que entiendas ese hasta. Dice: luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto. Habla de que ya entendiste la interpretación. Nabú, ¿ya entendiste? Dice: oh rey, acepta mi consejo. Mire lo que le está diciendo: acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso, tal vez será eso una promulgación de tu tranquilidad. Aquí no le está diciendo que se te va a quitar la sentencia, no, tal vez Dios te va a extender más tiempo. Y todos aquellos que se les ha compartido el evangelio y dijeron no, ok, yo les aconsejo, atiendan el consejo de Dios, porque la sentencia ya está dada. Alma que pecare, esta morirá. Oiga, pero que no, la sentencia ya está dada por Dios. Alma que pecare, esta morirá. Y todos estamos muertos espiritualmente, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Le hablo a los redimidos y a los que no se han arrepentido también. ¿Sí? Amén. Ok. Dice, pues tal vez pues tal vez será eso una promulgación, una extensión de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Recuerden de que es el mismo Nabucodonosor que está narrando esto. Dice, al cabo de 12 meses, mire, le dio un año para que hiciera lo correcto. Tal vez se hubiera extendido más tiempo todavía si hubiera hecho lo correcto, mostrar misericordia hacia los demás, pero no. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran trocota que yo traigo? ¿No es esta la empresa que yo he hecho? ¿No es esta mi casota que yo tengo, que yo he hecho? ¿Y qué? ¿Te la vas a llevar? ¿La trocota? ¿Te la echamos ahí? ¿O cómo? No, hermanos. Ni tu orgullo, porque lo único que nos vamos a llevar al tercer cielo o después de que muramos es el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. Lo único que se puede llevar al tercer cielo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Hey, Nabucodonosor, voltea para acá. Dice que cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Yo me puedo imaginar esa voz que hasta retumbó, que nada más él escuchó. Dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No dijo será quitado, ha sido quitado. Dice, ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. Y así están muchos, hasta que entiendas que Dios pone y quita. Dice el libro de Samuel, habla la oración de Ana. Él es el que pone la llaga, pero también la cura. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias, y del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, ¿quién está hablando? Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace seguir su
según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Mire, el tiempo lo dijo todo. Pasaron 7 tiempos. No sabemos en qué tiempo lo escribió, lo narró, pero ya era tiempo pasado. Él ya había experimentado. Faraón, a diferencia de Faraón, él no solamente fue humillado, sino que más adelante se reveló en esa humillación. Tarde que temprano sale lo que está dentro en el corazón. La diferencia en Nabucodonosor, que él se humilló. Mírenlo cómo termina esto. Y ahora yo, ¿cuándo? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y yo le daré un aplauso al Señor porque se lo merece. Y das y quitas. Por eso el Salmo 51 decía, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El alabar a Dios, el glorificar a Dios, es postrarse. Mire, la humildad no está en la postura física, porque usted puede estar de rodillas pero con un corazón enaltecido, o puede estar de pie firme pero con un corazón humillado delante de Dios. Póngase de pie. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Eso le ofende? Usted y yo somos nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le digan, ¿qué haces? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no? Fíjate, dice Dios, ¿y por qué no? ¿Sí entiendes por qué te estoy humillando? ¿Sí entiendes por qué te quité tu trabajo? ¿Sí entiendes por qué te quité tu casa? ¿Sí entiendes? Pero es que ¿qué? ¿Le vas a cuestionar a Dios? Mejor humíllate. Humillémonos delante de Dios. Él es soberano. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Hermanos, es momento de que doble su rodilla ahí en su corazón. Y si lo siente, póstrese aquí delante en el altar y diga, Señor, yo era ese Nabucodonosor también. Usted no se quede como Faraón. Nabucodonosor murió, pero no tengo duda de que un día yo veré a Nabucodonosor allá, porque él dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, al Dios de los hebreos, al Dios soberano. Gracias. Corazón contrito y humillado, no despreciarás
aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Vengo humillado ante ti. Amigo que me escuchas, la Biblia registra que Faraón recibió 9 advertencias, 9 plagas. La 10ª fue la sentencia. Hay muchos que están recibiendo, tal vez es su primera advertencia con este mensaje. Hay algunos que tal vez se le va a dar otra oportunidad, 5, 6, 10, 20 oportunidades a través de un mensajero, una mensajera como el papá o la mamá. Mi hijo, arrepiéntase, entregue su vida al Señor. Papá, ya cambie, entregue su vida al Señor. A la esposa, al esposo, ya cambia, con varias oportunidades. Pero escúchame muy bien, amigo. Tal vez es tu última oportunidad para que te arrepientas y entregues tu vida al Señor. Tal vez es la última oportunidad que tienes. Porque nadie tiene el mañana asegurado. Es el momento de que te pongas a cuentas con Dios. Y que un día puedas estar tal vez a la par con Nabucodonosor. Y alabando y glorificando al Dios Altísimo, al Dios omnipotencia, que Él pone y Él quita. Humillémonos delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad,
labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Señor. Te damos honra.